Buenas tardes a todos. Seguimos con nuestras charlas de las encíclicas de Juan Pablo II, llegando a conocerle más y intentar crecer nosotros mismos con estas luces que nos ofrecen las encíclicas. Iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como venimos haciendo en estas últimas semanas, que vamos recorriendo algunas encíclicas escritas por San Juan Pablo II, hoy nos vamos a detener en la encíclica sobre el trabajo, Laborem Exercens. Él escribe esta a causa en relación al aniversario, 90 años después de otra encíclica escrita sobre cuestiones sociales, Rerum Novarum. Y entonces él a los 3 años más o menos de que fue fue elegido como papa, escribe esta encíclica. Esta encíclica la divide en 3 partes, en 5 partes, perdón. La primera es una introducción. La segunda parte trata sobre el hombre y el trabajo. La tercera parte habla sobre algunos conflictos entre el trabajo y el capital. La cuarta parte habla sobre algunos derechos de los trabajadores. Y por último, se enfoca en algunos elementos de una espiritualidad del trabajo. Obviamente es un tema, San Juan Pablo II se adentra en los temas que son esenciales en la vida humana. Sabemos que uno de los enfoques con la teología del cuerpo es el amor humano. Entendemos que es esencial a nuestra vocación, a nuestra dignidad como personas. Venimos del amor y estamos llamados al amor. Pues se detiene también al tema del trabajo. Y esto, decíamos, pues es importante, es esencial en la vida del hombre. El trabajo es una actividad humana a la que el hombre dedica el mayor tiempo de su jornada. Dormimos tantas horas, más que dormir, más que comer, más que rezar, dedicamos tiempo al trabajo. Y esto es porque es esencial al hombre. En la introducción pues se nos abren algunas preguntas muy interesantes que son a nivel general, otras ya a nivel personal, que tiene que ver esto que luz da, estas intuiciones que nos va a compartir San Juan Pablo II, qué luz pueden aportar a mi propia vida. Y algunas preguntas que surgen es: ¿por qué hay que trabajar? ¿Para qué? ¿Cuál es el elemento humano, familiar y social que está en juego en el trabajo? ¿Cómo es el modo humano de trabajar? ¿Qué virtudes nos pide el trabajo? ¿Qué novedades y retos se nos plantean la manera de trabajar? Obviamente, antes se trabajaba la tierra en más concreto, en la agricultura, en el campo. Ahora vemos otros tipos de trabajo que surgen. ¿Cómo se viven esos trabajos? ¿Cómo trabaja un cristiano? ¿Trabajamos como alguien que no cree? ¿O es nuestra manera de trabajar distinta a la de una persona que no tiene fe?
¿Qué luz puede aportar el Evangelio? Y así pueden surgir muchas preguntas. San Juan Pablo II nos va a intentar ofrecer alguna luz, una luz que surge de la revelación misma y quizá también de su propia experiencia de trabajo. Muchas de las enseñanzas de Juan Pablo II son sus propias intuiciones, son sus propias experiencias. ¿Qué luces pues nos puede dar San Juan Pablo II, que trabajó, que vivió en una sociedad única en el contexto comunismo, en el contexto de la guerra? Cómo fue su trabajo en cuanto a su enseñanza, que él fue también profesor. ¿Qué luces nos puede aportar para responder a estas preguntas? Bueno, pues esto surge en la primera parte de la encíclica Laborem Exercens. Y de aquí pasamos a la segunda parte, que es donde nos vamos a detener mayormente. Les animo a que se acerquen por lo menos a leer esta segunda parte de la encíclica, el trabajo y el hombre. Porque como decíamos, puede aportarnos una luz, nos puede enseñar lo que es el trabajo, cómo vivir el trabajo, cómo Dios quiere entrar también en este aspecto de mi vida. Igual que nos da luces, como ya decía, en el tema del amor humano, en el matrimonio, en la familia, en el tema de la sexualidad, pues también nos va a aportar algunas luces. Lo primero es que nos dice San Juan Pablo II que el trabajo es una dimensión fundamental del hombre, es esencial a todo hombre y es también universal de la existencia humana. Es decir, no importa la cultura, no importa el físico, no importa dónde ha nacido, el ser humano está llamado a trabajar. Por tanto, se ve como que participa de una ley natural, como también por una revelación, por un mandato divino. Estamos llamados al trabajo, y es una característica que nos distingue al ser humano pues, de otras criaturas en la tierra. Podríamos decir que una abeja trabaja, podríamos decir que las hormiguitas trabajan, pero entenderemos que el trabajo en el sentido del hombre es una cosa más profunda. San Juan Pablo II se adentra en esta segunda parte de la encíclica, el hombre y el trabajo, a decir que hay dos dimensiones del trabajo. Hay una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva del trabajo es aquella donde el hombre transforma, produce, crea, desarrolla con elementos externos a los cuales trabaja. Puede trabajar la madera para construir una mesa, puede unir distintas cosas para crear un platillo. Bueno, pues esa es una dimensión objetiva, es decir, el hombre tiene una capacidad de trabajar con elementos externos, darles nueva forma, transformarlos, y a eso lo llamamos una dimensión objetiva. San Juan Pablo II dice que también en el trabajo hay una dimensión subjetiva, es decir, el hombre es el sujeto que trabaja. Y de estas dos dimensiones, él dice que la prioridad es la dimensión subjetiva. Es decir, una cosa es trabajar, producir, pero lo más importante es cómo este trabajo que estoy llevando a cabo me va transformando desde dentro. Una persona que trabaja en la construcción pues está trabajando, pero al mismo tiempo que está trabajando está labrando su propio corazón, está labrando su propio ser, creciendo en virtudes. Y esto en cualquier tipo de trabajo. Puede ser un trabajo en la oficina, puede ser un trabajo en la construcción, puede ser el trabajo en el laboratorio, el trabajo en el hospital. Todo trabajo tiene un aspecto objetivo
es decir, de transformar, de producir, de hacer, y todos también tienen un elemento, una dimensión subjetiva, donde la persona que trabaja en el hospital, el médico, la enfermera, pues están también transformándose a su vez por dentro. En esta segunda parte tocamos también lo que San Juan Pablo II llamará 3 ámbitos de valores. Es decir, una dimensión ética, social, personal, que van a poner de relieve la importancia del trabajo en su dimensión subjetiva. Es decir, qué efecto puede tener el trabajo en la persona. Y entonces vamos a ver tres ámbitos, por decir así. Lo primero es la persona humana en sí, el segundo ámbito es la familia y el tercer ámbito es la sociedad o la comunidad. Bueno, pues el hombre, siendo un sujeto consciente, racional y libre, comentábamos que éramos distintos a otras criaturas creadas, pues porque tenemos una libertad. Los animales no tienen una libertad como la que tenemos nosotros. Tenemos una razón, tenemos una conciencia. Tenemos una conciencia de nosotros mismos que no tienen otros seres creados. El trabajo tiene que ver con la realización de su humanidad. Es decir, el trabajo es algo que Dios pide al hombre hacer y lo va a hacer a pesar del pecado. No es simplemente a causa del pecado, sino que Dios pide al hombre participar en su trabajo, ¿no? Mi Padre trabaja y yo trabajo, dirá Jesús. Pues en la creación Dios trabaja y a nosotros nos hace partícipes de ese trabajo. Y lo vemos por el mandamiento ya desde el principio, se ve en el Génesis, donde Dios quiere hacer al hombre partícipe del trabajo. Llena la tierra y sométela. Someter la tierra, pues ese es el elemento del trabajo y es algo que no cambia antes del pecado original a después del trabajo original. Ciertamente después del trabajo original, pues trabajamos con el sudor de nuestra frente, es una experiencia nueva del trabajo, pero sin embargo en el plan de Dios estaba que el hombre trabajase. ¿Por qué? Porque el trabajo nos hace más humanos. Nos ayuda a realizarnos en nuestra vocación como persona. Dirán algunos filósofos, entre los cuales está Aristóteles, que la acción humana es también inmanente, es decir, va configurando quién soy. Mis actos me siguen de alguna forma, mis actos me van forjando como persona. Si yo miento, a menudo se va formando y me voy configurando como persona, una persona en la que nadie puede confiar, en que nos vamos configurando por nuestra acción humana, no solamente nuestra acción física, sino toda acción, ¿no? Caridad, nuestra palabra. Bueno, pues el trabajo humano, decíamos entonces, es una participación en la acción del Creador, de Dios mismo. Y a su vez es un reflejo, el trabajo humano es un reflejo de la acción del Creador. A imagen de la acción creadora de Dios y de su dominio, el hombre también participa de ello, ¿no? El hombre es capaz no de crear de la nada, pero de recrear con todo aquello que nos ha dado el Señor. Es decir, con la arena, con la madera, pues podemos construir una vivienda, un hogar, porque vamos dándole forma. Pues es participar de la acción creadora de Dios y esto nos conforma poco a poco a la persona de Cristo, a Dios mismo, ¿no? Como por nuestro trabajo. El fin del trabajo y su medida es el hombre.
se da tantas veces en nuestra sociedad, pues la tentación o olvidar realmente para qué existe el trabajo. El trabajo existe para mi santificación, para mi vocación, para conformar mi corazón al corazón de Dios, al corazón de Cristo. El fin del trabajo es el hombre, es trabajo para el hombre, para alimentarme, para ser más humano, que todo aquello que vaya olvidando que el fin del trabajo, la finalidad del trabajo es el hombre, puede ir un poco contra el plan de Dios. Si el trabajo se convierte para mí en un Dios, si se convierte en el centro de mi vida, olvidando realmente mi vocación como padre, como hijo, pues se crea un problema. Ya no estoy viviendo el trabajo según el plan de Dios, ya no es un trabajo que me santifica, que me hace más humano, que me une más a Dios. Distintos tipos de trabajo, pues hay unos tipos de trabajo que pueden ser más arduos, menos arduos, pero no quiere decir que uno me hace más digno que el otro. Un trabajo de oficina, pues si lo vivo puede ser para mi santificación, podría ser también para corromperme, ¿no? Igual que un trabajo más del campo, más manual, más de construcción, como tantos de nuestra parroquia, pues trabajan. No es que sea algo menos digno, para nada, es un trabajo que me dignifica, es un trabajo que me ayuda a ser más humano. Luego, para concluir esta parte, el trabajo no solo transforma la naturaleza, sino que construye al hombre mismo, para hacerme más hombre, más humano. Bueno, este es el primer ámbito. Primer ámbito de esta dimensión subjetiva del trabajo. Por eso es tan importante, por eso damos tanta importancia, por eso dedicamos tanto tiempo al trabajo, porque es lo que me va a santificar, es lo que me va a conformar al corazón del Creador. Está el segundo ámbito, que es la familia. El trabajo es fundamento de la vida familiar, es decir, es lo que permite tener una familia, lo que permite mantener a mi familia, es lo que hace posible los fines de la familia, especialmente la educación. El trabajo me permite sostener y dar un hogar de alguna forma al amor humano, ¿no? Entonces todo está en relación al hombre, en relación a la familia. Pero no solamente es que sea en una dirección, no solamente que el trabajo beneficia a la familia, sino que el trabajo también beneficia de la familia, porque la familia es la primera escuela, es el sitio donde el ser humano va desarrollando sus virtudes, va aprendiendo lo que es el trabajo. La familia es como quien dijese, pues una escuela interior del trabajo para todo hombre. Que es la limpieza, que es la cocina, que es la formación de los hijos, el cuidar de las cosas. Bueno, vamos aprendiendo las virtudes para saber trabajar. Bueno, entonces decíamos, de esta dimensión subjetiva está la persona humana, está también la familia, y el tercer ámbito es la sociedad más grande. Y aquí entendemos que el trabajo no es simplemente algo para mí o algo individual, sino algo que está constantemente aportando a un bien común. Volviendo al tema de la construcción, es que hay un bien común. Yo puedo estar preparando la pared de un edificio, pero es que el edificio es un hospital. Entonces allí van tantos a recibir servicio. Entonces lo que me toca, la electricidad, pues lo tengo bien preparado porque habrá alguien que beneficie, que necesite las máquinas que se van a usar allí, ¿no? Entonces todo es para un bien común. El que trabaja en la panadería, pues está haciendo el pan,
Y lo hace bien, ¿para qué? Para un bien común. Los profesores que trabajan en la escuela, pues su trabajo importantísimo, porque va forjando a la persona en las virtudes, les enseña, se supone que es allí donde aprendemos a mirar, a entender la finalidad de las cosas. Entonces, el que educa a un niño está aportando a un bien común. La madre que está en casa con los hijos, el padre que está en casa con los hijos, que dedica tiempo, no es solamente su hijo, sino que está aportando a un bien común, ¿no? Si yo no formo a mis hijos, pues entonces quizá vaya a crear más dificultad en una sociedad que aportar un bien. Entonces, en el plan de Dios, el trabajo es para santificar, es para apoyar a la familia y es también para el cuidado del bien común. Y este elemento es importante detenernos y considerar, porque muchas veces las cosas que se están promoviendo, el tipo de trabajo, pueden estar fomentando no algo que es un bien común, sino algo que destruye. Y no sería propiamente cosa del trabajo, porque el trabajo construye, el trabajo me hace más humano, hace al otro más humano. Entonces, si yo participo en una obra que no está ayudando, porque alguien pues cultiva droga, porque vende droga, pues eso no es un bien común. Y tampoco me está ayudando a mí a crecer en mi humanidad, a unirme más a Dios, Creador. Luego no todo podemos llamar en este sentido trabajo, porque están estos tres elementos. Nos podríamos también detener un poco y considerar el trabajo y Cristo. Cristo, como decíamos al principio, dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. No es que Dios haya hecho la creación y ya está hecha, sino que está constantemente trabajando, transformando por medio de su providencia. Nos va llevando, va configurando el corazón del hombre. Entonces el trabajo es una acción de toda la persona, como lo es en Cristo. Es todo su ser, toda su persona divina participa en el trabajo. Pues así con nosotros. Cristo y Dios, el Padre, nos revelan en la creación que hay un elemento del descanso importante para el trabajo. Para saber trabajar es importante descansar y contemplar. Porque al final el hombre no está hecho para el trabajo, para trabajar, sino que está el trabajo hecho para el hombre, para su santificación, para su contemplación, para la unión con Dios. El trabajo es la obra de santificación, es decir, llevar la creación a la gloria, es decir, santificar el corazón humano, santificar al hombre. Cristo confirma la dignidad del trabajo humano, dedicando la mayor parte de los años de su vida terrena al trabajo en Nazaret. Y ahora que estamos viviendo el año de San José, también lo que la Iglesia nos ha revelado de San José, pues es su apertura a Dios, su deseo de hacer la voluntad de Dios, su silencio y su trabajo. Entraremos ahora en breve en el mes de mayo. En este año de San José entraremos en el mes de mayo, que es San José, pues trabajador. Y San José enseña a Cristo a trabajar. Y Cristo, que dedica 3 años a la predicación, y supongo que entre medias también estaría ejerciendo pues algún tipo de trabajo, dedica la mayor parte de sus años en la tierra al trabajo, porque es lo que da dignidad a la persona. No
no rechaza el trabajo. Y lo entendemos también en las cartas de San Pablo, que nos dice: el que no trabaja, el que no quiera trabajar, que no coma. El trabajo pues se convierte en un lugar de encuentro de Cristo con el hombre. Dios ama el amor humano y también ama el trabajo humano. No es simplemente un medio de sustento, sino es una oportunidad donde yo me puedo unir a Dios. En la cruz, en la fatiga, en el fruto. El trabajo, pues, en unión con Dios está unido a las virtudes teologales, a la fe, a la esperanza y a la caridad. El trabajo, pues, se puede convertir en la transformación de mi propia persona para hacerme más humano, pero también puede ser una obra de redención. Participando en el trabajo de Dios, se puede convertir en una obra de redención y de salvación, ofreciendo a Dios nuestro cansancio, ofreciendo a Dios la excelencia de mi trabajo, no hacer por cumplir, check the box, que se dice tanto en inglés, sino realmente entender que puede ser un acto de redención. El trabajo permite al Espíritu Santo actuar en el corazón del hombre. Si realmente intentamos crecer en las virtudes, el trabajo ofrece una oportunidad para crecer en virtudes, ¿no? La honestidad, la sencillez, la excelencia, la laboriosidad, la puntualidad, la caridad para con nosotros, con los que trabajamos. Bueno, es un ámbito donde si abrimos el corazón, Dios puede hacer tanto allí. Entonces me detendría sin seguir, que toda la encíclica es muy interesante, los derechos de los trabajadores. Me detendría en algunas preguntas. La primera es: ¿sabemos realmente trabajar? ¿Sabemos enseñar a trabajar? ¿Realmente dedico tiempo yo como padre de familia a enseñar a mis hijos a trabajar? Yo recuerdo, bueno, a mí me gustaba mucho la escuela de pequeñito, pero me acuerdo que hacíamos hacer los circulitos para aprender a escribir, los palitos, y me acuerdo que algunos profesores devolvían y pedían a algunos alumnos hacerlo otra vez. A mí me lo pedirían en otros momentos. Pero bueno, eso es enseñar a trabajar. Exigir o ayudar a los hijos, a los alumnos, a que pueden hacer un trabajo excelente, a que pueden hacer un trabajo donde realmente se entregan, ¿no? Porque es ahí donde se van a desarrollar los hábitos. ¿Sabemos trabajar realmente como cristianos? Si no sabemos trabajar como cristianos, no sabemos vivir como cristianos. Si no sabemos descansar como cristianos, no sabemos vivir como cristianos. Ya podemos tener todos los sacramentos, ya podemos ir a misa todos los domingos, pero aquí yo creo que nos aporta una luz. Es aquí donde Dios me pide santificar mi trabajo. Luego hay una manera de trabajar. Cómo lo enseñamos, decíamos, a otros a trabajar, cómo lo vivimos nosotros mismos el trabajo. Vivimos el trabajo como un sitio de santificación, como un sitio de purificación, como un sitio que podemos alcanzar gracias uniéndonos a Dios en la cruz, en la fatiga. Entender que el trabajo es algo continuo, el trabajo no es simplemente el trabajo donde es remunerado y me pagan, sino también existe el trabajo en el hogar, el cuidar del hogar, el pintar el hogar, el ordenar mi cuarto, para un niño ordenar el cuarto,
Y sin embargo hay una diferencia, ¿verdad? Hay un tipo de trabajo que es propio del hogar, hay otro trabajo que es externo. Aquí también cabe preguntarnos cómo trabaja un cristiano. ¿Realmente sabemos separar el trabajo de nuestro tiempo en familia? Muchas veces hemos borrado las barreras, ¿no? Y estamos constantemente revisando los correos electrónicos, revisando los teléfonos, a ver si me han llamado del trabajo, qué es lo que me piden. El cristiano sabe trabajar, el cristiano sabe descansar. El cristiano sabe entregarse completamente durante su trabajo, sus horas de trabajo, y después descansa sabiendo que Dios hará el resto. Esto lo teníamos clarísimo pues cuando una persona trabajaba en el campo, echaba sus horas pero se metía el sol, ya no había nada que hacer. Ahora confiar en Dios, que Dios iba a enviar la lluvia, que Dios enviaría el sol, que van a necesitar las plantas para crecer. Lo mismo con nuestro trabajo. Yo trabajo, me empeño, me entrego, trabajo con caridad, trabajo con excelencia y luego después descanso sabiendo que Dios es quien va a hacer que ese trabajo dé fruto. Luego entonces esto nos ayuda a considerar cómo trabajo y deseamos cómo descanso, cómo es mi domingo, cómo es mi descanso dominical en familia. Y bueno, podríamos seguir, considerar un poco qué prácticas podríamos tener en casa. Cómo es mi descanso dominical, cómo uso la tecnología para trabajar bien, en mi trabajo cómo comunico, en mi trabajo realmente ejercito la excelencia, estoy buscando un bien común o simplemente voy a mi trabajo para la utilidad del trabajo que podría ser algo monetario. Si es solamente eso, pues hay un camino que se abre para nosotros. San Juan Pablo II, trabajador, nos invita a través de esta encíclica a que consideremos la grandeza del trabajo, la nobleza del trabajo y cómo el trabajo tiene que ver con mi existencia como humano, como hombre, como mujer, que el trabajo está llamado a transformarme y también a aportar algo al bien común. Bueno, pues damos gracias a Dios por estas luces que nos ha aportado San Juan Pablo II y que la Iglesia pues nos afirma también en otros documentos similares, que nos ayude la Virgen María, San José, en este año de San José, a saber trabajar, a saber santificarnos por medio del trabajo, a saber buscar esa unión con Dios en el trabajo, creciendo en las virtudes laborales y en esas virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por escuchar y seguimos nuestro camino con San Juan Pablo II. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.